Buenas tardes, somos la empresa Outsourcing Security. Nuestros integrantes son Lisette Rodríguez, Víctor Peñalosa, quienes hablan Nubia Suárez. Nuestra misión fue mirar los riesgos y vulnerabilidades cuatro, de cuatro servidores, uno Linux y tres Linux. Eh, Outsourcing Security es una empresa dedicada a la evaluación de la seguridad de la red, con el fin de diseñar y evaluar las vulnerabilidades en la red. Para aplicar los controles en la seguridad es necesario comprender que es solo lo que amenaza a dicho entorno, conociendo los riesgos asociados y situaciones que pueden llegar a presentarse. Los problemas de la seguridad son dados a la vulnerabilidad y amenazas que pueden venir del exterior o incluso interior de la empresa, como pueden ser las personas que tienen acceso a la infraestructura. El informe que mostramos a continuación nos muestra con detalle las pruebas realizadas, sus vulnerabilidades, junto con algunos consejos para corregirlo. Con este informe también queremos conciencializar sobre las actualizaciones que se deben realizar periódicamente para minimizar los riesgos que provocan las vulnerabilidades. Buenas tardes. Continuando con la presentación de mi compañera Nubia, en representación de la empresa Outsourcing Security, eh, para el trabajo de audición de riesgos y vulnerabilidades, escaneo en las cuatro máquinas virtuales, una de server Windows, otra de Linux. Podemos entonces aquí dar la continuación. Entonces, en este punto ya hablaremos un poco más específico de lo que se trató. En este punto ya es el análisis de una máquina virtual en Linux, una plataforma de telefonía voz IP llamada Asterix Elastics, que es open source. Esta pues está libre de licencias, entonces es utilizado y es una opción práctica para poder, digámoslo así, emprender un negocio, una empresa como tal. En este punto, la intención del trabajo es analizar riesgos y vulnerabilidades sobre la plataforma. Entonces es ver qué tanto riesgo presenta, qué tan vulnerable es el software, qué tantos problemas nos puede presentar en el futuro, cómo podemos asumir esos problemas. Entonces, continuando, decimos que la creación de la planta en VirtualBox. Entonces, para la creación de la planta, pues inicialmente debemos descargar el ISO de instalación de acuerdo a nuestro sistema operativo 32 o 64 bits, de acuerdo a la compatibilidad del software con nuestro equipo. Eh, Cargamos como tal el ISO, corremos el ISO sobre la VirtualBox, ponemos nuestra virtual en modo bridge para que comparta el acceso a Internet y dejamos el modo promiscuo para que dé acceso a todas las configuraciones posibles de red que tenga, que no tengamos, digamos, inconveniente en cuanto a la configuración que viene previamente. Entonces, en este punto, pues lo que digo, requiere una imagen ISO, modo puente. Se instala sobre una máquina existente como lo es Ubuntu. En mi caso, o en nuestro caso, lo hicimos en una máquina que habíamos creado previamente en Linux, Ubuntu 32 bits. Se corrió el ISO de la PBX Free sobre ese sistema operativo Ubuntu, porque pues fue más práctico, ya tenía ese sistema operativo como tal librerías, como tal servidores web, como tal puntos ya digamos de actualización, no había que actualizar muchas librerías, no había que reparar muchos puntos, digámoslo así. Entonces fue mucho más práctico. Sobre esa máquina se montó nuestra planta telefónica. Entonces ya continuamos con la configuración de la FreePBX. La configuración pues básica de la planta telefónica pues pues digamos es muy sencilla, pues si se requiere una configuración de IP estática sobre la máquina se le configura, en este caso sí se le configuró.
para que reconociera esa IP dentro de la red y para que pudiéramos, digamos, dentro del navegador más adelante poder encontrar esa IP, poderla ver, digamos, en modo de host para poderla configurar, digamos, desde cualquier navegador. Pues en el punto en el que la FreePBX esté habilitada, entonces desde cualquier navegador, desde cualquier sistema operativo podemos accesar, ¿vale? Ahora, continuamos con la instalación de un escáner, de, de un escáner sobre la máquina o sobre cualquier máquina que tengamos que evaluar. Existen varios equipos, varios sistemas de escáner, softwares de escáner. En este caso instalamos Nessus, pues está Nicto, pues existen algunas otras formas también de escanear puertos, pero en este punto específico pues decidimos la instalación de Nessus. Esa es una instalación pues que requiere un poco de ancho de banda para que no nos lleve tanto tiempo. En este caso pues nos llevó bastante tiempo, pues no contábamos con mucho ancho de banda que digamos así, pues. Y bueno, en el punto en el que ya se instalan esos, requiere digamos, un código de activación para solamente uso doméstico, modo home. Y después de activarlo, pues con el usuario de nuestro correo, ya podemos usarlo de modo pues casero. Con las IPs hacemos los escáneres sobre las máquinas que necesitemos evaluar. Entonces eso ya nos da todo el diagnóstico que necesitemos. Dice que hacer que se puedan ver en red, Scanner Nexus y Server Asterix. O sea, es decir, que en este caso nosotros instalamos en Windows, instalamos Nessus. Y en Linux instalamos Asterix. Entonces, en modo bridge esas dos máquinas se podían comunicar. Entonces, desde un navegador de Windows yo podía acceder a la máquina Asterix y también podía hacer ping desde Linux a Windows y podían verse las dos IPs. Entonces lo que yo hice fue, o lo que nosotros hicimos como empresa, fue colocar la IP en los escáneres y ya el sistema lo reconoció automáticamente y empezó a correr el escaneo automáticamente sobre la máquina que estaba pues prendida. No es necesario que esté configurada. Les dimos solo las configuraciones básicas de administrador. No le configuramos ninguna terminal, ningún nivel. No fue necesario, no es necesario para el análisis pues del software como tal. Diagnóstico de Nessus sobre Asterix. Ahí pues tenemos varios diagnósticos de acuerdo a la cantidad de riesgo a la que esté expuesta o de acuerdo al diseño del software que digamos tenga tantas vulnerabilidades o n vulnerabilidades en este caso. Pues en este caso la mayor vulnerabilidad que se presentó fue de rango medio, color amarillo. Y eso pues, aproximadamente de un 19% fue el riesgo. También presentó un riesgo como de un 7% aproximado de un color verde que es un color bajo, low, y ya un color azul que es un color como informativo, como un color, digamos, que ese fue el porcentaje mayor de 79%, que ese es, digamos, un punto de información más que todo sobre el software, porque si analizamos de los detalles de ese resultados del análisis. Se clasifican las vulnerabilidades por niveles de riesgo con una gráfica estadística y se asignan porcentajes de acuerdo al nivel de afectación. En este caso, el estudio que se le realizó a la máquina fue sin ningún tipo de configuraciones, es decir, la máquina de fábrica nada más. Lo que venía comentando, no se necesita configurar una máquina
expresamente en un IBR, expresamente en un terminal, expresamente en una dependencia, en una dependencia o segmentar un número en en varias extensiones. No es necesario, entonces, como tal se estudia la máquina como por decirlo así default. Entonces allá determinamos las fallas que pueda tener, las falencias, los riesgos que podamos encontrar. Si nosotros tenemos por ejemplo, usamos esa máquina de forma corporativa, entonces que no haya intrusión de ningún tipo. ¿Me hago entender? Entonces, como siguiente tema, pues, que arroja el Nessus, que es un analizador de vulnerabilidades que genera un informe de riesgos que hay sobre el Asterix en este caso y que genera una serie de recomendaciones sobre esos riesgos específica y puntualmente. Es decir, que si me dice que tengo, en este caso me está diciendo que tengo errores de MD5, MD4, que tengo errores de hash, es decir, ese hash MD5, MD4, MD1, ese H01, que esos son vulnerabilidades que ya están explotadas, que son vulnerabilidades que fácilmente se pueden descodificar en Internet, entonces básicamente son contraseñas débiles. Pero entonces ahí también da la recomendación de que eso es básicamente como del proveedor, o sea, como del fabricante proveedor de la herramienta que tiene que generar un sello para que la contraseña sea más robusta como tal. La apreciación de Nessus y la recomendación. Entonces, también hay que tener en cuenta que las herramientas de escaneo de vulnerabilidades y de riesgos no son, no son precisas muchas veces, generan a veces falsos positivos. Y eso quiere decir que genera daño, genera virus o, perdón, genera puntos vulnerables donde probablemente no los haya. Entonces, lo que se hace a nivel corporativo, a nivel general, es que se integran varios escáneres de vulnerabilidades y al integrarlos ya se tiene una lectura más precisa y se va más puntualmente a la falla o se acude básicamente a mitigar el riesgo. Eso sería todo por este momento. Muchas gracias por su atención. Para valor agregado de nuestra empresa, les podríamos decir que somos una compañía organizada que actúa específicamente sobre las vulnerabilidades, que pasamos el ordenador por varios escáneres, como les digo, para tener una lectura más precisa y que hay unas recomendaciones bastante específicas, digámoslo así, bien documentadas, han sido laboratorios de de lugares que ya han experimentado la falla y que se le ha integrado la, la solución. Muchas gracias por su